en una de las viejas predicaciones grabadas del pastor adventista Alejandro Bullón, que suelen pasarse en Radio Nuevo Tiempo, que es propiedad de la Iglesia Adventista. Bullón intenta explicar el origen de la Biblia. Lamentablemente, no disponemos del audio para reproducirlo. Pero una de las cosas que dice es que Dios, a cada autor de la Biblia, le iba transmitiendo un mensaje diferente. Ninguno de los autores bíblicos se conocieron. Sin embargo, si tú lees la Biblia, encontrarás una coherencia en los capítulos y versículos, como si una mente brillante los haya guiado. Esa mente brillante, querido pastor Bullón, es nada más y nada menos que la Iglesia Católica, quien con la guía del Espíritu Santo fue recopilando todas las cartas que contiene la Biblia, ordenando cada una como ella creía conveniente. Fue la Iglesia Católica la encargada de hacer la Biblia y decirle al mundo que eso es palabra de Dios. Esto no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo: vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I, en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Cuando viene Cristo, existía solamente un canon, llamémoslo así, una Biblia, que era la traducción de Alejandría, y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría, con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en dos: los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen: nosotros no creemos que Cristo es el Mesías, nosotros no creemos en los apóstoles, por tanto nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos: no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos
nosotros somos cristianos. Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan el Mesías. Como no aceptan el Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo. Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes, y todos los protestantes, todos, sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Cualquiera me puede decir, pero ahí se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está al final de la Biblia, en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis, lo terminó de escribir hacia el año, póngale usted, hacia el año 100 lo terminaría, o en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no. El que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo. Y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan,
Esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825. ¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? No es que todos conocían todo lo que se escribía, no es que San Pablo al escribir una carta la mandaba a la imprenta, no, la carta la mandaba a aquella comunidad. No es que San Lucas hizo el Evangelio y le mandó a la imprenta, no, lo escribió para algunos que estaban cerca, se hicieron algunas copias. Así que pasó el tiempo y los obispos, sucesores de los apóstoles, conscientes que ellos eran los depositarios del Evangelio, que ellos eran los que iban a predicar el Evangelio, dijeron, bueno, vamos a hacer ahora la lista del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que no haya confusión, porque empezaron a circular libros que llevaban el título de Evangelio. Evangelio según Santo Tomás, Evangelio según San Pedro, Evangelio según Santiago. Como ahora, para engañar a la gente, los testigos de Jehová escriben libros, los mormones, etcétera, y la gente dice, es palabra de Dios, nos hablan de Dios, qué bueno, hay que respetarlo, nos hablan de Dios. Sí, pero para engañar, para decir que Cristo no es Dios, también en aquel tiempo, para poder despistar, para poder engañar, los herejes empezaron a escribir evangelios, poniendo el nombre de un apóstol. Es la forma más sencilla para engañar a la gente, poner los errores en el evangelio que ellos escribían y poner el nombre San Pedro, Santo Tomás, un apóstol. Así que la Iglesia hace la lista, años 392, 397, hay algunos concilios y allá se decide la lista. Pero sobre algunos libros había cierta duda. Ven, este libro lo escribió de veras inspirado por Dios. ¿Quién lo escribió? Por ejemplo, Nuevo Testamento, Apocalipsis, segunda carta de San Pedro, carta a los Hebreos, segunda y tercera carta de San Juan. Ven, ¿quién escribió todo esto? ¿Fue San Juan o fue otro? ¿Hubo alguna duda? Los libros sobre los cuales no hubo ninguna duda se llamaron protocanónicos, proto, primero, canon, regla, lista de los libros inspirados, que son regla de fe, medida de la fe. Después se hizo otra lista. Aquellos libros sobre los cuales hubo alguna duda entraron también en la lista y se llamaron deuterocanónicos. Libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, 7 libros. Después en los libros que tenemos aquí buscan la palabra deuterocanónicos, protocanónicos y ya está la explicación. Porque los protestantes aceptaron la lista de la Iglesia Católica respecto al Nuevo Testamento, protocanónicos y deuterocanónicos. ¿Y por qué no aceptaron los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Precisamente basándose en la opinión de los judíos. Los judíos, como 200 años después de Cristo, hicieron su lista de los libros del Antiguo Testamento y excluyeron 7 libros escritos en griego. Dijeron los judíos, la palabra de Dios tiene que estar escrita en hebreo. Así que estos libros, muy buenos, pero escritos en griego, no pueden ser palabra de Dios. Respuesta católica. Número 1. Los judíos no tenían ninguna autoridad. Jesús entregó toda la autoridad ¿a quién? A los apóstoles. No dijo, lo que se refiere al Antiguo Testamento, los judíos, lo que se refiere al Nuevo Testamento, los apóstoles. No, todo poder fue entregado a su iglesia, a los apóstoles. Número 2, el razonamiento que hacen los judíos no tiene validez. ¿Por qué? Porque si es cierto que todo tiene que estar escrito en hebreo, lo que está escrito en otro idioma no puede ser palabra de Dios, entonces todo el Nuevo Testamento no podría ser palabra de Dios, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los protestantes precisamente aceptaron la lista que hicieron los judíos 200 años después de Cristo, así que su lista no tiene validez.
Pero lo más importante es que aceptan completamente la lista católica sobre el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que rechazan, por ejemplo, el Evangelio según San Pedro, el Evangelio según Santo Tomás, el Evangelio de los Hebreos? ¿Por qué? Basándose en la Iglesia Católica, que tomó esa decisión. ¿Se puede entonces aceptar la Biblia y rechazar a la Iglesia que formó la Biblia? Ahí está el error. Si la Iglesia Católica es mala, está equivocada, es un error, ¿y por qué entonces aceptan la Biblia? Cuya lista la hizo la Iglesia Católica. Aceptan el Evangelio preparado por la Iglesia Católica. Ahí está el error de los hermanos separados. Vamos a ver ahora, brevemente, donde se dice que al escribirse la Biblia, no todo fue escrita la revelación en la Biblia, donde se habla de Biblia y tradición al mismo tiempo. Página 43 del libro Diálogo con los protestantes. Juan 21-25, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. No se escribió todo. Y San Juan escribió el último evangelio. Así que San Juan sabía lo que ya se había escrito antes. Filipenses 4:9. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. No dice, hagan solamente lo que está escrito. No, hagan también lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han oído. Esto quiere decir la tradición. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Yo te enseñé a ti, tú enseña a otro, este enseña a otro, hasta el fin del mundo. Eso es la tradición. No dice San Pablo, tú enseña solamente lo que yo te escribí. No, lo que yo te enseñé, tú enséñalo a otro. Y una cita muy importante, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Tradiciones, guarden las tradiciones. Al principio había pura tradición. Con el tiempo parte de la tradición se escribió, no todo. Así que empezó a existir con el tiempo parte de la tradición primitiva escrito y otra parte que se sigue predicando. Y San Pablo dice, lo que yo te escribí y lo que yo te dije de viva voz. Las dos cosas son revelación, son la continuación de la tradición primitiva. Es como un río. Hay un río. A un cierto momento parte del río se congela, pero otra parte sigue fluyendo. La parte congelada es la Biblia, pero sigue fluyendo. Y en cualquier momento la parte congelada se diluye, todo es tradición. Por ejemplo, algún día algún gobierno destruye todas las Biblias en una región, en un estado. Los protestantes pueden seguir adelante sin tener una sola Biblia, sí o no. Según ellos, todo está en la Biblia. Le quitan la Biblia y ¿qué? Si durante 1000 años en una nación no existe ni una sola Biblia, los protestantes ya están muertos. No tienen la palabra de Dios. Nosotros católicos, ¿podemos estar durante 1000 años sin una sola Biblia, sí o no? Tenemos toda la revelación. Pero ¿cómo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Esta es la tradición. Cristo, Evangelio de Dios, presente en su iglesia, mediante su Espíritu. Aquí está la tradición. Siempre estará la tradición. Puede no estar la Biblia, pero siempre estará la tradición. Pero Jesús condenó las tradiciones. Marcos 7:14. Tradiciones de hombres que están en contra
de la revelación. En este caso, Jesús condena esta manía de los judíos, de los fariseos, de tergiversar la palabra de Dios, cambiar. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos que dicen, bueno, pero si tú consagras al templo tus bienes, no estás obligado a ayudar a tus padres. Cuando es una tradición de hombres que está en contra de la ley de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Antes de dar dinero al templo, tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, porque esta es una ley, ayudar a los papás. Esta es tradición de hombres, que está en contra de la ley de Dios. Esta es cosa mala. Pero cuando nosotros católicos hablamos de tradición, quiere decir el Evangelio de Cristo, que se transmitió desde Cristo y los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. No estamos hablando de costumbres, no estamos hablando de tradiciones de hombres, sino del mismo Evangelio de Cristo. ¿Quién interpreta la Biblia y la tradición? El magisterio de la Iglesia. Cristo encargó a los apóstoles para que llevaran el mensaje hasta el fin del mundo, como jefes de su Iglesia. Así que estos interpretan sea lo que está escrito y sea lo que se está predicando. Son los maestros auténticos. ¿Por qué? Sea en la Biblia, sea en la tradición, puede haber también opiniones personales, puede haber también costumbres, creencias. La misma Biblia presenta costumbres. La manera de sepultar a la gente, por ejemplo, la manera de comer, son costumbres que están en la Biblia. Hay creencias. Pensaban que el sol daba la vuelta alrededor de la tierra. Es una creencia que está en la Biblia. Pero no porque está en la Biblia es una enseñanza, no. Y lo mismo en la tradición. Por ejemplo, el limbo, que es una opinión de teólogos, que está presente. Pero es una opinión nada más, no es una enseñanza. La jerarquía de la Iglesia distingue lo que es opinión, lo que es enseñanza, lo que es creencia, en todo lo que está en la Biblia y también en la tradición. Los dogmas que son verdades que proclama la Iglesia para todos los tiempos, para todos los cristianos, los discípulos de Cristo. No es que la Iglesia inventa los dogmas, los proclama, no los inventa. Por ejemplo, 1054, dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia no inventó, proclamó este dogma que ya estaba en la tradición. Hay documentos antiguos que hablan de esto. En un cierto momento hay ciertas dudas, se proclama el dogma. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa, 1870, no fue un invento de la Iglesia, no, algo que ya estaba presente en la Iglesia. Si Pedro es el jefe de la Iglesia, claro, no se puede equivocar cuando está guiando a la Iglesia como pastor universal, cuando enseña oficialmente en materia de fe y costumbres, no se puede equivocar. Si se equivoca entonces el pastor supremo, todo se echa a perder. Esta verdad ya estaba en la Iglesia. El año 1870 se proclamó oficialmente. La Iglesia no inventa, proclama, anuncia, aclara, define, nada más. Bueno, esto es algo muy importante que tenemos que saber. Muchos errores de los hermanos separados están en esto. La Biblia, la Biblia. Y la Biblia cada quien la interpreta a su modo. No. Biblia y tradición. La tradición es una ayuda grandísima para poder interpretar la Biblia. ¿Y quién es después el que interpreta sin errores? El magisterio de la Iglesia. La Biblia sin la tradición queda traicionada. Tradición, no traición. Las sectas tienen la Biblia, pero sin la tradición, que viene desde los apóstoles, que está desde antes de la Biblia, sin el magisterio. Por eso se confunden cada día más. Un montón de sectas. Todos con la Biblia, pero cada quien interpreta a su modo. Nosotros, Biblia y tradición. Primero Cristo,
después la Iglesia y después la Biblia. La Biblia no sustituye a la Iglesia. La Biblia es el tesoro más grande de la Iglesia, pero siempre es algo que está dentro de la Iglesia, que tiene valor solamente dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia es un libro cualquiera. Y precisamente de este libro se están sirviendo los hermanos separados para confundir cada día más al pueblo cristiano. Como nos enseña el monje cisterciense francés y abad de la abadía de Claraval, Bernard de Fontaine, o conocido comúnmente como Bernardo de Claraval, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no en un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, que es Jesucristo. La interpretación de las Sagradas Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere decir y revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación, por supuesto. Orígenes, padre de la Iglesia Oriental, destacado por su erudición y junto a San Agustín y a Santo Tomás, fueron uno de los pilares de la teología cristiana. Este nos decía: lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Para interpretar las Sagradas Escrituras de manera correcta se debe tomar en cuenta sus dos sentidos: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en: 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos relacionados con su significación en Cristo. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a obrar de manera justa. Fueron escritos para nuestra instrucción personal. 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria celestial. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Y por último, recordemos las palabras de la Constitución Dogmática Dei Verbum. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Y esto es porque ambos alimentan y rigen toda la vida cristiana. La tradición divina es más importante que las Sagradas Escrituras. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la tradición divina nos permite legitimizar las Escrituras. Legitimizar las Escrituras. ¿Por qué? Porque, hermanitos, tengan en cuenta ustedes que cuando Jesucristo estaba hablando, los evangelios todavía no habían sido escritos. San Juan escribe su evangelio en el año 90. Y se dan cuenta, existen muchísimos años en que la comunidad cristiana y los seguidores de Jesucristo ya existían, en que la iglesia ya existía. San Pablo nos habla, por ejemplo, en las famosas cartas católicas a Timoteo, Tito y Filemón, de cómo ya estaban organizados los obispos que sean así, los presbíteros que sean así, los diáconos que sean así. O sea, ya había una iglesia organizada y recién estaban recibiendo estas cartas. En consecuencia, ¿quién dice esta es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios? Esta es la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es decir, primero la tradición ya existía, ellos seguían las enseñanzas de Jesús y recién él va a pasar el siglo I, el siglo II, cerca del siglo III, es decir, pasado algún tiempo, es que la comunidad católica había tanto loquito que escribió una carta diciendo carta del apóstol
lo que sea, inventando. Entonces dijeron, no, no, un momentito, nosotros sabemos cuáles son las verdaderas, así que vamos a cerrar el canon bíblico. O sea, vamos a decir, estas son los libros que forman parte de la Biblia. En consecuencia, la Biblia es una configuración que produce la tradición divina, y solamente la tradición divina, la autoridad divina, el magisterio, es lo que determina que la Biblia es la Biblia. Entonces, la primera razón es que la credibilidad de la Biblia depende del magisterio. Alguien dijo, las autoridades, los sucesores de los apóstoles dijeron, esta es Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, le decía dos razones, es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, ¿por qué han dado motivo a 42.000 sectas protestantes? Porque cada uno interpreta como se le da la gana. Porque la Iglesia Católica sigue siendo la única, porque tiene un magisterio que dice, no, 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 esta interpretación que tú estás haciendo no es correcta, se interpreta así, y esto ya lo interpretaba San Agustín en el siglo IV, o sea que tu idea es una idea loca, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el magisterio, la tradición divina respecto de las Sagradas Escrituras, que nosotros consideramos, por supuesto, palabra revelada de Dios. Ahora, los católicos nos separamos definitivamente por lo que yo había dicho, precisamente porque nosotros creemos en el magisterio y ellos creen en la sola Escritura, y que cada uno interpreta la sola Escritura como quiera. Entonces, esto es importante comprenderlo, hermanitos, esto es importante comprenderlo, porque cada vez que los protestantes nos dicen ¿en dónde en la Biblia dice que hay confesión? ¿En dónde en la Biblia? En la Biblia no dice en ningún lado, la confesión es el sacramento, no dice en ningún lado, pero en la Biblia tampoco se habla de la televisión, pues, ¿no? En la Biblia no se dice, no verás televisión, o sí verás televisión, o solo verás el canal de la Madre Angélica. Nos encantaría esa propaganda si estuviera en la Biblia. Pero entonces es ridículo pretender que todo esté en la Biblia, y el católico que comienza a preguntar, ¿dónde en la Biblia está tal cosa? ¿Dónde está en la Biblia tal cosa? Ese católico ya no es católico, es protestante, porque cree que todo tiene que estar en la Biblia, cuando en la Biblia hay sustento para la doctrina católica. Y si ustedes ven el Catecismo de la Iglesia Católica, van a ver que absolutamente todos los miles de artículos que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica, miles de artículos, todos y cada uno tienen sustento bíblico. Todos tienen sustento bíblico, citas bíblicas a las cuales se hace referencia, pero obviamente interpretándolas, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros encontramos una diferencia. Esta diferencia va a impactar en la manera como se lee y se interpreta la Biblia, pero también en la manera como se compila, se junta la Biblia. Conclusión, la Biblia católica no es igual a la Biblia protestante, en dos cosas, en cantidad y en calidad. Y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Para comenzar, la Biblia protestante, cuando nosotros vemos el índice, en la Biblia protestante suelen faltar los siguientes libros que ustedes ven en pantalla. Primera y segunda Macabeos son dos libros, Tobías, Judith, Baruch y el libro de la sabiduría, un libro de una belleza descomunal, y luego el eclesiástico o Sirácides, que no hay que confundir con otro libro de la Biblia, que se llama el Eclesiastés o Coelet, ¿no? El eclesiástico o Sirácides. Y obviamente estos libros que he mencionado, ¿no?, son unos libros que han recibido el nombre de deuterocanónicos, y aquí hago estas comillitas con mis dedos, ¿no? Yo he visto que los cristianófobos les encanta esta expresión, por ahí circulan fotos conmigo haciendo los deditos así, así que les doy otra oportunidad para otra fotito. Miren, estoy haciendo con mis deditos así, no, mis deditos de banano, como dicen mis hermanas, ¿no?, que se burlan de mis dedos deformados. Pero bueno, el asunto es que, entre comillas, con mis dedos o sin mis dedos, ellos llaman deuterocanónicos. Y voy a explicar por qué esto de las comillas más adelante, porque los católicos, muchos de nosotros los católicos los seguimos llamando deuterocanónicos, y ese es un nombre errado, como voy a explicar.
¿no? Entonces yo sé que ya aquí no solamente los evangélicos masoquistas que nos miran, sino también nuestros hermanos católicos que nos miran, alguno debe estar parándose los pelos como deuterocanónico es incorrecto. Vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a explicar la razón de esta diferencia. La diferencia es la siguiente, hermanos. Como yo decía, alrededor de el siglo IV, o sea, en el año 300, ya los obispos de la Iglesia Católica, que era la única que existía en esa época, encuentran con que existían estos libros apócrifos, cartas que no se conocían, otras cartas de San Pablo que San Pablo menciona, oye, les he escrito a tales, los menciona en sus cartas que han desaparecido, ¿no? En consecuencia, hay más cartas paulinas, pero esas cartas paulinas no son consideradas como parte del canon, que son inspiradas por el canon, ¿no? Deciden finalmente componer lo que conocemos hoy como el canon bíblico, ¿no? Esta definición es conocida como el canon bíblico. Y este canon bíblico fundamentalmente establece que la Sagrada Escritura tiene 72 libros. Todos los libros del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento conforman 72. Es decir, no son 72 del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es 72 menos 27, el número de los libros del Nuevo Testamento, que incluyen las cartas, las más conocidas, pero incluye también Santiago, Judas, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Los 4 evangelios más todas las distintas, Hechos de los Apóstoles y todas las cartas. Entonces, justamente todo esto es sencillo, claro, la Biblia siempre ha tenido 72 libros, hasta que ya en la época anterior a Lutero, un par de siglos antes de Lutero, recuerden, Lutero es de 1500, ya para 1300, lamentablemente, en términos del Antiguo Testamento, no del Nuevo, pero del Antiguo Testamento, circulaban 2 cánones distintos, 2 textos distintos. Es decir, había un Antiguo Testamento con el que trabajaban la mayoría de los judíos de entonces y había otro Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema que esto creaba para la Iglesia Católica? Nunca, ninguno. La Iglesia Católica ya había establecido su canon en el 300 y tanto, mientras que los que comienzan a rebelarse en contra de la Iglesia Católica, y entre ellos Lutero, comienzan a contemplar, oye, pero hay 2 Antiguos Testamentos, ¿no? ¿Y cuál es el origen de estos 2 Antiguos Testamentos? Explico por qué hay 2 Antiguos Testamentos. El primer canon judío, hay 2 cánones judíos, 2 cánones que compiten, uno con más libros, otro con menos libros. Y si dan cuenta ustedes, en la lista que he presentado, todos los libros que sacan los protestantes, o que en la iglesia se llaman, o los que una buena cantidad de católicos llaman deuterocanónicos, ¿no? Hay una buena cantidad de libros que no están. Todos esos son del Antiguo Testamento. No discuten cuáles son los del Nuevo Testamento. La razón es que existen 2 cánones judíos, es decir, 2 ocasiones en que los judíos deciden recopilar su propia Biblia, sus Sagradas Escrituras, que es obviamente toda ella del Antiguo Testamento. No, ellos no creen en nada del Evangelio para adelante. Entonces, la primera versión es una versión muy importante que se completa unos 2 siglos antes de Cristo, ojo con esto, 2 siglos antes de Cristo, y que es una versión conocida con el nombre de la versión de los 70. En latín, Septuaginta. ¿Qué es esta versión de los 70? La Septuaginta es una Biblia del Antiguo Testamento que se llama de los 70 porque entre 72 y 73 grandes sabios judíos, y que se redondea, digamos, al número 70, de ahí Septuaginta, grandes sabios judíos deciden juntarse en Alejandría, que en ese entonces era uno de los grandes centros de la cultura griega, y deciden,
recopilar los libros de la Torá, de los profetas, de los salmos y la sabiduría, es decir, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o la Biblia judía, y deciden traducirla al griego. ¿Por qué? Porque resulta que ya los judíos habían sufrido una enorme diáspora. Y estos judíos que habían sido, digamos, invadidos, colonizados por los seleucidas, es decir, por una de las ramas de los griegos, de la cultura griega, ¿no? Y toda la, recuerden ustedes que toda la gran batalla de heroicidad de los macabeos no es contra los romanos, es anterior, es contra los griegos, que fueron los primeros invasores en toda la época de Alejandro el Magno, que siguió a la muerte de Alejandro el Magno. Entonces hay una diáspora judía que se ubica en la cuenca, es decir, en todas las ciudades, especialmente en el norte de África, pero también en el sur de Europa y en el Medio Oriente, pero que por la cultura griega dominante hablaban griego y habían perdido el hebreo. Esta comunidad no podía leer la Torá, no podía leer los profetas porque no sabía hebreo. Y en consecuencia, estos 70 deciden traducir y crear esta Biblia. En la tradición judía, estos 70, que como digo eran 72 o 73, de los más importantes sabios bíblicos, deciden crear esta versión de los 70, la Septuaginta. El problema es que esta traducción de los hebreos, que va a ser escrita en griego, ¿no? Resulta que cuando se separa el cristianismo del judaísmo, es decir, alrededor del siglo II después de Cristo, los judíos, la comunidad hebrea, se junta para realizar una nueva traducción de esta Biblia veterotestamentaria. Una de las razones es para distinguirse de los cristianos, porque los cristianos conservaban como Antiguo Testamento esta Biblia de los 70, este Antiguo Testamento de los 70 en griego. Y de allí se realizaban las traducciones al latín, que no era muy difícil. Después del siglo II, los judíos, para distanciarse de los cristianos, deciden escribir una nueva versión en hebreo. Y obviamente el esfuerzo, como ellos lo describen, es el esfuerzo de volver otra vez al hebreo, abandonar el griego, que además de alguna manera se había conservado después de la, digamos, de la difusión total del latín, se había conservado como una lengua filosófica culta, pero muy extraña, ¿no? Ya parece entonces, buena parte del mundo hablaba en latín. Entonces, ellos deciden que van a retraducirla o, en algún sentido, tratar de recuperarla si es que encuentran manuscritos que sean 400 años anteriores, porque recuerden ustedes, 200 años antes de Cristo, ellos están haciendo esto 200 años después de Cristo. Estamos hablando de 400 años en una época en que los papiros tenían una vida muy corta. O sea que básicamente lo que hacen es retraducir del griego de los 70 al hebreo. Y en esta traducción lo que sucede es que ellos comienzan a llamar la Biblia original, porque efectivamente la primera, cuando se escribieron el Pentateuco, etcétera, se escribió en hebreo, pero esos papiros desaparecieron. En consecuencia, estos textos originalísimos en hebreo en que estuvieron los salmos cuando se escribieron, etcétera, desaparecieron. Quedó la de los 70, que fue copiada y copiada y copiada, y luego 2 siglos después los judíos hacen una nueva traducción al hebreo. Pero esta traducción, recuerden, no es la anterior, porque esta anterior ha desaparecido, se pulverizó. Entonces lo que hacen es una traducción de los 70. Y allí, en esta traducción,
ellos eliminan algunos libros y retocan otros. ¿Por qué? Porque esta traducción al hebreo, que comienza a ser llamada la verdad hebraica, ¿no? La verdad hebraica, y que lamentablemente en esa época muchos católicos comenzaron a llamarle, este es el hebreo original, entre comillas. El lenguaje había sido hebreo, pero esa no era la versión original, era una versión tomada de los 70. No sé si queda claro, ¿no? Esta verdad hebraica, entre comillas, elimina varios libros y luego realiza algunas traducciones en hebreo que son unas traducciones discutibles. ¿Por qué? Porque tiene la intención de hacer apologética, defensa del judaísmo frente al cristianismo. Y esto nos lleva a algunas traducciones de este tipo. Por ejemplo, vamos a ver la versión de los 70 comparada con la verdad hebraica del pasaje de Isaías 7:14. ¿No? En este pasaje, no sé si lo podemos poner en pantalla, acá tenemos la versión de los 70, Isaías 7:14. Recuerden ustedes que es la profecía: y he aquí que una virgen dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. En este pasaje, la versión de los 70 usa la palabra griega partenos, que significa virgen. Mientras que la versión hebrea nueva, ¿no? La llamada, entre comillas, verdad hebraica, utiliza el hebreo alma, que significa doncella. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, hermanitos? No es poca cosa. Mientras que la palabra virgen implica que la persona que da a luz un niño continúa siendo virgen, y en consecuencia es una anticipo, es una profecía del nacimiento virginal de Jesús. La palabra alma dice doncella. Una doncella significa que es virgen solamente porque no ha tenido relaciones, pero que después de la relación y del parto ya no va a ser virgen. Entonces, se dan cuenta, con este pequeño ejemplo de traducción, la verdad hebraica lo que quiere es tirarse abajo la realidad, digamos así, de la Virgen María como la profecía, y dejarlo simplemente no es una doncella, no tiene nada que ver con la profecía de la Virgen María. No. Entonces, esto es lo que sucede, que la verdad hebraica, que se supone que se comienza a compilar a partir del siglo I o II, esta antigüedad de la verdad hebraica, primero o segundo, después de Cristo, no antes de Cristo. O sea, sin duda la de los 70 es mucho más vieja, por lo menos 300 años. ¿Y por qué digo por lo menos 300 años? La verdad hebraica, los maestros judíos que hicieron la nueva traducción al hebreo reclaman que ya se hizo del siglo I. Pero esto es, desde el punto de vista histórico, no muy creíble, y les explico por qué. Porque buena parte de estos libros de la verdad hebraica, o sea, de la traducción al hebreo, ¿no? Los famosos textos también llamados masoréticos, son textos que no tienen copias sino hasta muy tardías. Hay copias que son del siglo VII, entonces es dudoso que por lo menos se haya completado esta verdad hebraica, esta nueva versión al hebreo, antes del siglo IV o V. Pero vamos a suponer igual que es del siglo I, es decir, 300 años posterior a la de los 70. Volvamos ahora, ¿no? Fast forward, como se dice con los antiguos cassettes, y volvamos otra vez a Lutero. Lutero, después de haber admitido originalmente que la Biblia, de mala gana decía, la Biblia nos viene de la Iglesia romana, porque alguien tuvo que definir la Biblia. ¿Cuáles son los 72 libros de la Biblia? Esa fue la Iglesia católica. Entonces él decía, la Biblia nos viene de la Iglesia romana. No le llamaba católica, le llamaba romana, ¿no? Y ese es un dato también, cuando ustedes vean que se utilizan las siglas ICAR, ¿no? ICAR, Iglesia Católica Romana, ¿no? O ICR, ese es protestante, ¿no? Esa es una persona protestante, porque al ponerle romana quiere decir que nosotros no somos los católicos, nosotros somos los católicos, ¿no? Punto e basta, como dicen los italianos, ¿no? Luego, pero sigamos con esto, dice, después de haber admitido que nos viene de la romana, Lutero hace una lectura de la Biblia y dice, no, acá hay unos libros aumentados, que los católicos han aumentado unos libros.
y como ejemplo toma esta Biblia hebraica, esta verdad hebraica, las toma, ¿no? Y dice, este es el verdadero Antiguo Testamento. Y que nosotros los católicos hemos aumentado la Biblia y utiliza un término para referirse a estos otros textos bíblicos, la palabra apócrifo, del griego apócrifos, que significa sin nombre. En realidad el término apócrifo originalmente significaba un libro escrito por alguien anónimo, ¿no? Ustedes han visto en español cuántas veces existen frases o existen poemas atribuidos a un autor anónimo, ¿no? Incluso se dice que Lazarillo de Tormes, esa famosa obra española es del español, es anónima. Pero poco a poco el término apócrifo se va a utilizar para decir de origen no solamente de autor desconocido, sino de origen e intención desconocida y por tanto considerable como no revelada o falsa. Entonces, cuando utiliza el término apócrifo, básicamente Lutero está diciendo, ¿sabes qué? Significa que la Biblia no es una Biblia verdadera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el motivo, o por lo menos estos libros no son verdaderos, ¿no? La Biblia es verdadera, pero estos libros no son verdaderos. ¿Cuál es el motivo por el cual Lutero prefiere optar por una versión más antigua, menos antigua, mejor dicho, del Antiguo Testamento, una versión de por lo menos el siglo II por ahí después de Cristo versus la del siglo, la de 2 siglos antes de Cristo? La razón es puramente apologética, es decir, de defensa de sus propias ideas protestantes. ¿Por qué? Porque los libros del Antiguo Testamento que Lutero saca son libros que precisamente refuerzan las enseñanzas católicas, ¿no? Los libros como Macabeos, Judith o el Eclesiástico, por ejemplo, tienen pasajes clarísimos que confirman la doctrina católica. Entre ellas, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, y que es una doctrina que, como saben ustedes, Lutero rechaza. Pero en el libro de los Macabeos se habla clarísimamente cómo hay que ofrecer ofrendas a Dios por los muertos. ¿Para qué hay que ofrendas a Dios por los muertos, ofrecer ofrendas a Dios por los muertos, si los muertos o ya están en el cielo y no necesitan ninguna ofrenda, o están en el infierno y ninguna ofrenda va a servir para nada, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual Lutero elimina esos libros. Y luego Lutero va a tener también otra actitud curiosa que muchas veces ni siquiera los protestantes saben, pero que está en la biografía de Lutero e incluso en la misma de su discípulo y gran redibujador del protestantismo luterano, que es Melanchthon, su sucesor, ¿no? Él explica que Lutero había escogido llamar libros de paja y que tenían un valor secundario a algunos libros del Nuevo Testamento, o sea, a los del Antiguo Testamento, esto de acá los llama apócrifos, falsos, y a los del Nuevo Testamento le llama libros de paja a los siguientes libros: la Carta a los Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Libros que, como sabemos, reafirman la doctrina católica de, por ejemplo, el valor de las obras, que nosotros no solamente somos salvados exclusivamente por la fe y por la gracia, como sustentan los luteranos. Reafirma, por ejemplo, la figura decisiva de la Virgen María al final de los tiempos, con la mujer rodeada de 12 estrellas, con la luna bajo sus pies, etcétera, ¿no? Los protestantes después van a retroceder en esto de los libros de paja o de segunda calidad en el Nuevo Testamento, pero no van a incorporar en general estos libros que ellos van a llamar apócrifos, ¿no? Y es importante comprender que la narrativa actual de los protestantes es que la Iglesia Católica añadió estos libros en el Concilio de Trento, que siguió a la Reforma Protestante. Pero la pregunta es, ¿cómo Lutero rechaza los libros de Judith, los libros de los Macabeos, etcétera? ¿Cómo los rechaza antes del Concilio de Trento, si es que el Concilio de Trento recién los metió dentro de la Biblia? Ese argumento de que el Concilio de Trento metió los libros dentro de la Biblia es completamente falsa, porque
Si los hubiera metido después de la Biblia, Lutero no los hubiera tenido que rechazar antes de precisamente la Sagrada Escritura, ¿no? El otro argumento importante de nuestros hermanos protestantes es que los libros que ellos dicen que están en el Antiguo Testamento y que son apócrifos no aparecen citados en el Nuevo Testamento, y que ese sería un argumento para decir los católicos lo metieron. Pero resulta, hermanitos, que libros como Abdías, Esther, Nahum, Ruth, el Cantar de los Cantares, tampoco son citados por el Nuevo Testamento, y los evangélicos los aceptan como libros reales, lo que quiere decir que la decisión de cuáles son para ellos libros del Antiguo Testamento verdaderos y no es una decisión arbitraria que no tiene ningún fundamento ni en la historia ni en la lógica. Y que, por si acaso, quiero hacer un paréntesis, tiene un valor. Por si acaso, la Biblia llamada de la verdad hebraica tiene un valor. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita corroborar el texto en la versión hebrea para ver qué cosa dice, ¿no? Y muchos expertos bíblicos necesitan recurrir a ella, y tiene su valor como una fuente para entender mejor algunos conceptos. Pero como conjunto, es un conjunto que tiene su origen en una apologética contra el cristianismo, ¿no? Y por eso la Septuaginta es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces, sigamos ahora ya al tema de la traducción, es decir, de la Biblia protestante en español. La Biblia protestante en español, la más importante y popular, se llama Reina Valera. No es porque hubiera una reina que se apellidara Valera, sino que es producto de dos autores que no trabajaron juntos, sino trabajaron uno después del otro en esta versión. El primero de ellos fue un ex sacerdote católico llamado Casiodoro de Reina, que ustedes ven aquí en pantalla. Casiodoro de Reina en realidad era un católico que quiso traducir la Biblia al español. Su Biblia en español no recibió la autorización en esa época porque había mucho nerviosismo antiprotestante, y finalmente de molesto, de frustrado, se convirtió al protestantismo. ¿Para qué? Para que le publicaran su Biblia en español, una Biblia, por si acaso, de español bastante bello, se la publicaran en Basilea, en Suiza. Ustedes dicen, oye, pero en Basilea no hablan español. Claro, pero ya se había vuelto un reducto protestante, y ahí publicaban cualquier Biblia que se quisiera publicar en cualquier idioma, ¿no? No va a ser sino hasta varios años después, casi medio siglo después, que otro ex sacerdote, en este caso Cipriano de Valera, el que, digamos así, entre comillas, retoque la Biblia y arroje una nueva versión que es, digamos así, la primera Reina Valera, que es aproximadamente de 1602, ¿no? Pero lo que sucede realmente no es que esta fue un retoque. La verdad es que Cipriano de Valera hace una total, no quiero decir manipulación, porque creo que sería un juicio sobre su intención, pero una redefinición de la traducción muy agresiva. Acá hay que decir algo también importante. Ni Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera, que eran personas muy cultas, eran expertos en Biblia, y sobre todo mucho menos expertos en las lenguas bíblicas, hebreo o griego. No eran grandes conocedores. De hecho, hebreos no sabían nada. Algo de griego conocían. Pero el Casiodoro de Reina hace esta versión en español con algunas diferencias, pero Cipriano de Valera básicamente comienza a realizar una Biblia de carácter apologético, es decir, que de alguna manera el lenguaje sea torcido de tal manera que no sea simpático al catolicismo. Por ejemplo, como saben ustedes, los católicos, los protestantes rechazan todo lo que significa tradición, porque rechazan la creencia católica de que la tradición es una de las fuentes de la revelación. Entonces, una de las cosas que hace la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, es manipular la traducción de la palabra tradición, de tal manera que cuando se utiliza la palabra original en griego, por ejemplo, o en latín,
de tradición en un sentido negativo, cuando se habla de las malas tradiciones, por ejemplo, o las malas costumbres en San Pablo, utilizan la palabra tradición. Y cada vez que la palabra tradición tiene un sentido positivo, mantengamos la tradición, mantengamos la enseñanza que hemos heredado, etcétera, ellos lo traducen como enseñanza o fe. Se dan cuenta aquí de la jugarreta. La jugarreta es que en la Biblia la palabra tradición siempre salga perdiendo, la palabra tradición. En cambio, la palabra enseñanza o fe, por el principio de la sola fe, siempre salga bien parada, ¿no? Y esta jugarreta, ¿qué objetivo tiene? Es para convencer a los mismos evangélicos. Y cuando se la presentan a los católicos, ofrecer a los católicos, ¿no ves? La tradición no sirve para nada, la tradición, te pones varias citas bíblicas y el católico dice, ah, no sabía eso, no sabía que la tradición era mala, no sabía que solo había que creer en la fe. Lo curioso es que los términos que Cipriano de Valera traduce son muchas veces en el original en latín o en griego exactamente el mismo. Solamente que cuando es la misma palabra, solamente que cuando es utilizada en sentido negativo, las malas tradiciones la traducen tradición y cuando tiene un sentido positivo lo traducen como fe o enseñanza. Ese es uno de las grandes ya manipulaciones que presenta nuestros hermanos evangélicos con esta Biblia que se llama, como digo, Reina Valera, porque fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Pero justamente esta Biblia, como saben ustedes, Reina Valera, ha sufrido o ha pasado por varias actualizaciones, ¿no? Y en estas distintas actualizaciones es difícil no encontrar un esfuerzo cada vez más constante de hacer doctrina a través de la traducción. Cosa que en la Iglesia Católica es inaceptable. Para nosotros la Biblia hay que traducirla tal como es. Les pongo un ejemplo. El gran maestro de la renovación bíblica católica de comienzo del siglo XX, el padre Lagrange, un dominico, que no hay que confundir con Garrigou Lagrange, el también dominico, gran maestro de la doctrina tomista. No, ese es un biblista. El biblista que además crea la escuela de estudios bíblicos en Jerusalén, el Biblicum de Jerusalén, dominico. Él entró en algunos problemas con la Iglesia porque descubrió que en los textos originales una coma, en la famosa coma joania, ¿no? La coma joanio, no existía, y en consecuencia que había un pasaje del Nuevo Testamento en San Juan que no podía ser utilizado para afirmar la doctrina católica de la Santísima Trinidad. Muchos otros textos la reafirman, es decir, esto no ponía en duda la doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, al comienzo se tomó a mal, pero luego se le dio a él toda la autoridad para crear el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque los católicos no hacemos doctrina con la Biblia, la traducimos tal cual es y luego con honestidad en la nota a pie de página decimos lo que el magisterio enseña. Pero acá nuestros hermanos evangélicos básicamente tuercen la traducción para que suene a lo que suena, a lo que ellos quieren que suene, ¿no? Es decir, una traducción bíblica en la que se busca favorecer el protestantismo sobre el catolicismo en la traducción. Es curioso, los católicos, los protestantes dicen, no, nosotros no creemos en el magisterio, creemos en la libre interpretación de la Biblia. Si crees en la Biblia, la libre interpretación de la Biblia, ¿por qué manipula la traducción? ¿Por qué manipula la traducción? Y voy a poner un ejemplo concreto, además de lo que ya he explicado. Pasemos a los ejemplos de algunos textos bíblicos en los que nosotros podemos hacer una comparación significativa. Vayamos, por ejemplo, a Lucas 1:28, ¿no? Este es el gran momento de la anunciación. La Reina Valera actualizada de 1989, la versión actualizada de 1989 dice, cuando entró a donde ella estaba, dijo, acá estamos hablando del ángel, ¿no? Te saludo muy favorecida, ¿no? Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Miren, primero, muy favorecida es una reducción del rango de María que es absolutamente
deliberado y vulgar. Hermanitos, en el griego accesible, que es la única versión en la que se encuentra el Evangelio de Lucas original, griego, no hay otra versión, la palabra que se utiliza es quejaritomene. ¿Recuerdan ustedes, en alguna ocasión hemos hablado de la palabra charis, que significa ¿qué? Gracia, ¿no es cierto? Quejaritomene significa llena de gracia en una sola palabra, es decir, no solamente es un adjetivo, es un sustantivo. O sea, el ángel la utiliza para describir a María como si le diera un nuevo nombre. Tú eres la llena de gracia, la quejaritomene. ¿Y qué cosa traduce Reina Valera? Traduce Reina Valera: te saludo muy favorecida, muy favorecida. Te saludo simpaticona, te saludo guapilla. ¿Qué es eso? Es una manipulación descarada. La palabra griega quejaritomene es una palabra extraña, única, y que gira en torno al término gracia. No es una persona muy favorecida, es una persona llena de gracia. Y más curiosamente, esta versión de 1989 de Reina Valera elimina, ustedes vayan a ver esta de 1989, Reina Valera elimina la bendita tú entre las mujeres. Es decir, en la versión original, quejaritomenes ho kyrios metasú. Está en la versión original en griego en Lucas. Y ellos se comen esta bendita tú entre las mujeres. Entonces, acá ya vemos una distorsión de la Biblia, porque alguien puede decir, bueno, se le escapó, pues ya estaba distraído, estaba dormido, le faltó café, entonces, bendita tú entre las mujeres, jo kyrios metasú, se le escapó y dormido puso nada más ya. Pero, hermanitos, traducir quejaritomene, llena de gracia, no hay otra manera de interpretar, traducirlo de esta forma es deseo de corromper la traducción, ¿no? Entonces, es como alguien puede decir, mira, esta persona no sabe suficiente inglés, entonces le dijo pues a este señor, between no more and drink a chair, diciéndole, entre nomás y tome asiento. Bueno, no sabe suficiente inglés, se lo puede justificar, pero aquí no hay eso. Aquí a alguien le está diciendo, es como si nosotros tradujéramos la palabra beautiful para decir piernas largas, o sea, dos cosas que no tienen nada que ver. Y eso es lo que sucede en este pasaje, ¿no? Estas palabras, curiosamente, sí aparecían, o sea, bendita tú entre las mujeres, sí aparecían en las versiones de 1909 y 1960 de la Reina Valera, o sea, la misma Reina Valera. Pero en este incremento de tensiones con los católicos, especialmente en América Latina, comienzan a recortar y a manipular. Eso es hacer doctrina y mala doctrina de la traducción de las Sagradas Escrituras. Vayamos ahora al pasaje famosísimo, ¿no?, de la elección de Pedro, ¿no? Estamos acá hablando de Marcos 16, 18. La Reina Valera de 1989 traduce: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Por si acaso la versión Reina Valera de 1909 decía piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento protestante para decir que este pasaje no vale para afirmar la autoridad de Pedro? Es porque ellos dicen que el original dice tú es Petrus, ¿no? O sea, tú eres Pedro, et superanc Petram, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la intención en consecuencia de los evangélicos? Ellos dicen, Jesucristo estaba estableciendo una diferencia, no lo que dicen los católicos, ¿no? Kefas
en el arameo kefas, esta piedra, y sobre esta kefas, sobre esta piedra, voy a edificar mi iglesia. Es interesante porque, por ejemplo, en italiano se hace más parecido que en el español. Pietro, pietra, o sea, eres Pedro y sobre esta piedra. Todavía más en francés, la palabra Pierre, Pedro, es también la palabra que se usa para decir piedra, ¿no? Entonces, en general, es claro para nosotros los católicos que está diciendo, tú eres Pedro, ¿no? Bendito tú, hijo de Juan, porque yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El argumento de los protestantes es que en realidad es una piedrita y la otra piedra sobre la que estaba hablando Jesús es una roca. La pregunta es, ¿dónde está esa roca? ¿Dónde está esa roca? ¿La roca era él? Él no dice que es una roca. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, este es mi cuerpo. Cuando se refiere a él, lo dice sin ninguna duda. Y los evangélicos están entre la interpretación, entre ellos mismos se pelean. No, la piedra era él. Y otros dicen, no, estaban parados sobre una piedra. Jesús va a ser tan superficial de decir, oye, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Así. ¿Y dónde está esa piedra? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Esa es la única iglesia? Entonces, es obvio que en esta traducción hay una intención de sesgar, de manipular, ¿no? Voy a agregar aquí simplemente una nota sobre este tema de las traducciones, a diferencia de las Biblias protestantes, de la traducción de los testigos de Jehová hechas por la organización Watchtower o Atalaya, que son los boletincitos que ellos distribuyen, ¿no? La Biblia de los testigos de Jehová es una payasada, lo digo con toda humildad y ustedes dirán, Alejandro, no hables así de la Biblia. No hablo así de la Biblia, hablo de lo que ellos llaman la Biblia. Es una traducción de una manipulación absolutamente desvergonzada. No mencionan al Espíritu que navegaba sobre las aguas en el Génesis, eliminan toda referencia a Jesús para que quede como el Espíritu como una energía, porque recuerden ustedes que nuestros hermanos, los testigos de Jehová, no creen en la divinidad de Jesús. Entonces no son cristianos. Los mismos evangélicos dicen, nuestros hermanos evangélicos protestantes, dicen que ni ellos ni nuestros hermanos mormones son cristianos porque no creen en la divinidad de Jesús. Niegan que Jesús sea Dios, ¿no? Y lo hacen sistemáticamente. Para poder lograr esto, los testigos de Jehová tienen unas traducciones que son tan aberrantes que los mismos protestantes evangélicos y los católicos coincidimos en que esa no es una Biblia, es un capricho, ¿no? Vamos ahora a este término que yo les había dicho que es demasiado perturbador, que es incorrecto en el fondo. Aunque lo usen, ustedes van a decir, Alejandro, no le puedes decir así, mi profesor de Biblia, que es profesor de Biblia, graduado en donde sea. Miren, aquí yo voy a aplicar la lógica es más poderosa que cualquier enseñanza. Hay un problema con que nosotros utilicemos el término deuterocanónico. ¿Qué cosa es... significa el término deuterocanónico? Significa en griego básicamente posterior, deuteros, posterior al canon, o sea, al canon bíblico. Pero ¿de dónde estos libros que hemos mencionado que los evangélicos no ponen en su Biblia son, entre comillas, deuterocanónicos? Este término viene de un converso del judaísmo al catolicismo, Sixto de Siena, en Italia. Él fue el primero en utilizar el término deuterocanónico y lo utilizó por una cuestión de debate con los judíos. Él era un hebreo converso y entonces, para hacerle entender a los judíos que su verdad hebraica, ¿no?, incluía unos libros que no estaban en su canon, él utilizó el término deuterocanónico para referirse a los que no estaban en el canon hebreo. Pero hermanitos, nosotros pasado el año 300, los católicos ya teníamos una Biblia como la conocemos hoy, con todos esos libros, 1 Macabeos, 2 Macabeos, etcétera, que estaban ya en la Sagrada Escritura, en el canon, y en consecuencia no son posteriores a ningún canon, salvo al canon que hicieron posteriormente los judíos.
Entonces, es un error llamar a esos libros, 1 Macabeos, 2 Macabeos, los que he enlistado, ¿no? Judith, etc. Es un error llamarlos deuterocanónicos porque no son posteriores a ningún canon. Entonces, claro, a la gente le encanta llenarse la boca con el término, claro, los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos significan posteriores al canon, hermanos. ¿Posteriores a qué canon? ¿A qué canon? El canon católico ya los tenía. ¿Cómo podemos llamar deuterocanónicos a un libro? A unos libros que ya existían. Es como llamarle nieto al hijo. Mira, acá está mi nieto. Oye, ¿pero no es tu hijo? Sí, pero yo le llamo nieto porque es posterior a mí. No, pues, es un uso errado del término de deuterocanónico, ¿no? Y es, alguno me dirá, oye, Alejandro, y por ejemplo, acá no quiero ofender a mis hermanos argentinos, pero la Biblia argentina, no la platense, la Biblia argentina lamentablemente utiliza esta distinción, ¿no? Y pone todos los libros deuterocanónicos que no son deuterocanónicos al final de todo el Antiguo Testamento y antes del Nuevo. Ese es un error. Alguno me dirá, Alejandro, pero esa es la Biblia que está en la página web del Vaticano. Sí, pues, en la página web del Vaticano todavía está la versión antigua del Catecismo que no habla de las virtudes, que no habla, por ejemplo, de correctamente de temas como la masturbación o como la pena de muerte, como las quiso Juan Pablo II. O sea, hay errores ahí, ¿no? Y por eso quiero decir que yo creo que hay un problema con las Biblias ecuménicas, especialmente porque ponen los deuterocanónicos al final y porque no tienen comentarios bíblicos, en mi opinión. Y en mi opinión también, si alguien dice, bueno, Alejandro, después de todo esto, qué Biblias hay que leer? Yo recomiendo, como siempre, primero la Biblia de la Biblia platense o la Biblia de Monseñor Juan Straubing, la Biblia comentada, que está en Argentina. Existen copias, pero lamentablemente no muy bien distribuidas. También la de Nácar Colunga, publicada por la BAC, y la Biblia de Jerusalén, la más antigua, publicada por Desclée de Brouwer, porque creo que la última edición es una edición que comete algunos errores en la traducción. Así que con esto espero de alguna manera haber cubierto un terreno extensísimo, haciéndolo un poco más accesible para nosotros y para que entendamos por qué lo hacemos así. Cuando un evangélico les diga, trae tu propia Biblia y lo leemos en tu Biblia, tengan en cuenta que ellos saben que van a citar citas bíblicas que son iguales en las dos Biblias, pero ustedes háganlo al revés. Trae tu Biblia evangélica y veamos si están los libros deuterocanónicos, y ahí es donde van a ver los libros mal llamados deuterocanónicos. Los protestantes están equivocados en todas. A cada una de sus preguntas hay una respuesta buenísima que tiene la Iglesia Católica. Entonces, se trata de tener eso en cuenta y saber que los católicos estamos en todas y tenemos respuestas, y todas esas respuestas las vamos a tener a mano. Así que no hay que preocuparse ni temer por el hecho de que tú no sepas la respuesta. No significa que la respuesta no exista. La respuesta existe a todas las preguntas protestantes. No conozco una sola pregunta protestante, de las más complejas, de los protestantes más cultos, a los que no existe una respuesta católica perfecta, contundente y exacta. Y la segunda parte, dile, oye, y mientras averiguo, sácame de una duda. ¿Tú proclamas las grandezas de la Virgen María? Y obviamente, pues, el término Virgen María para los protestantes es como si les echaras ácido clorhídrico, pues, en la cara, ¿no? Y cuando digan, no, porque María no es, etcétera, se manden su rollo antimariano, dile, oye, pero mira, en el Evangelio de Lucas se dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, te pregunto, si va a ser felicitada por todas las generaciones y ella lo está anunciando en la Biblia, ¿cómo tú no formas parte de esas generaciones que la proclaman bienaventurada? Por lo menos digamos juntos, pues, bienaventurada María. A ver, acompáñame a decir bienaventurada María, porque está en la Biblia. A ver qué cosa te responde. Entonces, tengamos la certeza que en las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar la confirmación
de lo que los católicos creemos y la negación de lo que los protestantes sostienen.